En esta oportunidad vamos a abordar el tema de los flip-flops. El flip-flop, que también se le conoce como biestable o como multivibrador, es un dispositivo que, como vemos en el lado derecho, tiene 3 entradas y tiene 2 salidas. Aquí vemos particularmente el ejemplo de un flip-flop que se conoce como JK, por eso 2 de sus entradas se llaman de esa manera. Hay una tercera entrada que es la señal de reloj y tenemos 2 salidas que se denominan como Q y Q negada. ¿Qué características tiene el flip-flop? Bueno, como se menciona acá, tiene un par de salidas, pero acá entre paréntesis dice que una es complemento de la otra. Esto quiere decir que si Q vale 1, entonces Q negada va a valer 0, y viceversa. Si Q vale 0, entonces Q negada valdrá 1. De hecho, esto es porque hay un inversor en la salida de Q negada. Otro punto que tenemos que considerar con el flip-flop es que tiene 2 posibles estados a la salida. Cuando uno escucha el concepto de estado del flip-flop, se referirá a los valores que tengan las salidas Q y Q negada. Esto quiere decir, por ejemplo, si Q es igual a 1 y Q negada es igual a 0, esto representará un estado. Si Q vale 0 y Q negada vale 1, esto representará otro. Por eso se dice acá que tiene 2 posibles estados. Usualmente estos estados se les llaman set y al otro se le llama reset. Otro aspecto que tienen los flip-flops es que cuando uno modifica una de las entradas o las 2 entradas, particularmente J y K o S y R, en otro flip-flop, pues entonces los valores en las salidas van a cambiar, y cambiar los valores en las salidas representa cambiar el estado. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace esos cambios en relación a la señal que está acá en medio, que es otra entrada que ya habíamos mencionado que se conoce como la señal de reloj. Es decir, esos movimientos a la salida se van a dar cuando la señal de reloj se lo indique al flip-flop. También hay que mencionar que el flip-flop es un dispositivo síncrono porque trabaja o hace esos cambios en relación a la señal que está acá en medio, que es otra entrada que ya habíamos mencionado que se conoce como la señal de reloj. Es decir, esos movimientos a la salida se van a dar cuando la señal de reloj se lo indique al flip-flop. Analizaremos el flip-flop que se conoce como disparado por flanco. Acá en la parte de abajo vemos un pulso de una señal cuadrada y vemos que cuando la señal cambia de abajo hacia arriba se conoce como flanco de subida. De manera complementaria, cuando la señal cambia del nivel alto al nivel bajo se conoce como flanco de bajada. Entonces los flip-flops van a ser disparados ya sea en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos 2 flip-flops de los más comunes, que es el SR y este que es el JK. Nos damos cuenta que ambos tienen sus respectivas entradas con sus nombres, SR y JK, la señal de reloj, y la salida tienen evidentemente a Q y a su complemento que es Q negada. Entonces lo que los diferencia es lo que vamos a ver en un momento. Comenzaremos con el flip-flop SR disparado por flanco. Como mencionábamos, o se dispara en el flanco de subida o en el flanco de bajada. Acá tenemos las 2 imágenes de los flip-flops en donde podemos observar que la única diferencia que existe es que en el flip-flop del lado derecho aparece un inversor después de la entrada de reloj. Y bueno, eso nos indica que el flip-flop se va a disparar en el flanco de bajada. En el lado izquierdo está la imagen del flip-flop SR, también disparado por flanco, pero el hecho de que no aparezca ese inversor aquí en la entrada reloj nos da a entender que este se dispara en los flancos de subida. Aquí tenemos al flip-flop SR, tenemos la tabla de verdad, tenemos S y R con sus 4 combinaciones, 00, 01, 10 y 11. Tenemos que trabajar con los flancos de subida y vemos los 4 posibles estados. El primer estado dice que es un estado igual cuando en las entradas S y R se tiene 0, en S0 y en R0. Esto ya que cambiamos los valores, porque S y R pudieron tener valores diferentes. Previo a esto, se dice que el estado que recordemos son los valores que tiene Q y Q negada, no va a cambiar. Q va a tener el mismo estado y Q negada el mismo estado. Por ejemplo,
Imaginemos que Q, que tenía el valor de 1, y Q negada el valor de 0, ya sabemos cómo se provoca esto o se ocasiona esto. Q va a seguir valiendo 1 y Q negada va a seguir valiendo 0. En el caso complementario, si antes de este flanco de subida Q negada valía 1 y Q valía 0, e independientemente de lo que valía SR, los pusimos a los dos a 0 antes de que el flanco de subida se dé, entonces el estado va a permanecer igual. Q negada va a valer 1 y Q va a valer 0. Por eso se dice acá en la columna de la señal de reloj que ese estado es indiferente, porque no importa si es en el flanco de subida o en el de bajada, o en cualquier instante de la señal de reloj, el estado no va a cambiar. ¿Qué pasa cuando vamos al segundo estado? Cuando S vale 0 y R vale 1, hay un flanco de subida de la señal de reloj, entonces provoca el estado de reset. Q va a valer 0 y Q negada va a valer 1. El estado de set, que es cuando S vale 1 y R vale 0, en los flancos de subida, se va a ocasionar, y por lo tanto en Q va a haber una salida de 1 y en Q negada va a haber una salida de 0. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos cuando subimos las dos entradas a nivel alto, la de S y la de R, y se da el flanco de subida? Se dice que es un estado no válido, y por eso los signos de interrogación, porque lo que se va a generar es que tanto Q como en Q negada haya niveles altos, lo cual en cierto modo contrapone el flip-flop. Si Q vale 1, necesariamente por este inversor Q negada debería valer 0 y viceversa. Vamos a ver un ejemplo en la simulación. Acá tenemos al flip-flop SR. Tenemos la entrada S, tenemos la entrada R, tenemos la salida Q y tenemos la salida Q negada. Veamos que teniendo en S el valor de 1 y en R el valor de 0, entonces en Q deberíamos tener el estado alto y en Q negada el estado bajo. Vemos cómo se provoca el estado de set. Si nosotros ahora ponemos el estado alto en R y el estado bajo en S, entonces lo que vamos a tener es el estado de reset. Es decir, que Q negada con este les va a encender y Q va a apagarse. Ahí tenemos ese cambio. Vamos al tercer caso y ahora le vamos a poner a ambos 0. Recordemos que ese estado era de no cambio. Entonces, una vez que le demos play a la simulación, se debe de mantener en ese estado que es Q negada en 1 y Q en 0. Damos play y vemos cómo el hecho de tener 0, 0 nos mantiene al flip-flop SR en ese estado. Finalmente, paramos la simulación y vamos a poner los dos en alto. Recordemos que esto provoca que tanto Q como Q negada enciendan, lo cual hemos dicho que es un estado inválido, porque siempre las salidas deben ser complementarias. Damos play y vemos que tanto Q como Q negada en ese estado no válido van a encender. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá en la parte superior a la señal de reloj. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 impulsos y nos vamos a fijar únicamente en los flancos de subida. Recordemos que la señal S y R pueden estar cambiando durante todo ese tiempo, pero nosotros vamos a concentrarnos en los flancos de subida. Acá, por ejemplo, la entrada S tiene un valor de 0 y la entrada R también tiene ese mismo valor. Q en este caso vale 0 a la salida y Q negada vale 1. Bueno, cuando la señal o cuando el tiempo empieza a avanzar y se da el flanco de subida, tenemos que observar los valores que se tienen en S y en R en ese instante. Vemos que S vale 0, que R vale 0, y si recordamos, S0 y R0 no provocan un cambio en las salidas, por eso Q, vean como en este instante y después se mantiene en 0, para cada caso Q negada que estaba en 1, esa combinación de ceros a las entradas también va a permitir que se siga manteniendo en ese valor, porque la tabla de verdad así lo establece. 0, 0 no provoca cambio en el estado, y recordemos que el estado es la combinación de los valores de Q y Q negada.
Como podemos observar, en ese trayecto de tiempo R cambia, pero el flip-flop no va a cambiar su estado cuando se hagan cambios en las entradas, si es que no se ha presentado todavía un flanco de subida. Por eso vemos como, aunque R ya mantuvo el nivel de 1, acá en las entradas siguen en los mismos valores, Q en 0 y Q negada en 1. Entonces ponemos atención en el segundo flanco de subida, que es esta línea amarilla punteada. Y vemos que ahí sí S vale 0. Entonces se va a provocar o se va a ocasionar el estado de reset, que implica que Q va a valer 0 y que Q negada va a valer 1. Pero es la coincidencia que Q vale 0 y Q negada vale 1. Por tanto, entonces se va a mantener en el mismo valor. Q va a seguir valiendo 0 y Q negada va a seguir valiendo 1 hasta el siguiente flanco de subida. Luego vemos que también en ese trayecto, vean cómo S y R cambiaron, pero nuevamente nos debemos de fijar en los flancos de subida de la señal de reloj, y ahí es donde tendremos que evaluar. Ahora vemos que S vale 1 en este tercer flanco de subida y R vale 0. Si vamos a la tabla de verdad, S1 y R0 en un flanco de subida van a provocar el estado de set, y eso da cuenta de que Q tiene que valer 1 y Q negada tiene que valer 0. Por eso vean que hasta ese tercer flanco de subida Q pasa de bajo a alto, porque en el estado de set Q que vale 1 y Q negada que también vale 1 va a pasar a 0, porque en ese estado Q negada vale 0. Nuevamente vemos que en ese trayecto de tiempo tanto R como S cambiaron de valor, pero nos debemos de fijar en el flanco de subida que se presenta para este cuarto impulso. En ese instante, ahora sí hay que evaluar S que vale 0, R que vale 1, y ya sabemos que eso nos va a provocar el estado de reset. En el estado de reset, Q debe valer 0, por eso vean que venía en 1 y pasa a 0. Q negada en el estado de reset debe valer 1 y como venía en 0 pasa a 1. Ahora vamos a ver el flip-flop más común, el JK disparado por flanco. La tabla de verdad del flip-flop JK, a diferencia del SR, mantienen que la única diferencia que muestra está en el estado 1-1. Vemos como 0-0 si es una permanencia de estado, no hay cambio, 0-1 es reset, 1-0 es set, pero veamos cómo en 1-1, que era un estado no válido, un estado prohibido, cuando se daban los flancos de subida en la señal de reloj, ahora van a provocar un estado de basculación. Es como si tuviéramos un semáforo de tren que está en rojo y verde. Se apaga el rojo, prende el verde, se apaga el verde, prende el rojo, y de manera continua. Ese es el estado de basculación que presenta el flip-flop JK. Bueno, aquí tenemos nuevamente un ejemplo de un diagrama de tiempos, donde ahora analizamos el flip-flop JK y donde el objetivo es que nosotros veamos cómo se da ese estado de basculación. Tenemos la señal de reloj en la parte de arriba, en color rojo. Tenemos igual 4 impulsos para poder evaluar esa señal. Tenemos la señal JK, tenemos la salida Q y Q negada. Bueno, ¿qué pasa en el primer flanco de subida? Que es acá en el 1. Nos podemos dar cuenta que en ese instante de tiempo J vale 1 y K vale 0. Y por lo tanto sabemos que eso provoca el estado de set que venía en 0. Pero como en ese instante se provoca ese estado, entonces pasa a 1. Vean cómo ahora Q negada venía en 0. El estado set provoca el 0 en Q negada, por lo tanto se sigue en ese valor. Hay cambios en la señal, si hay o no hay no nos interesa, nos vamos a fijar cuando se dé el segundo flanco de subida, que está acá, y vean cómo exactamente en ese flanco de subida J pasa a 0 y K pasa a 1. En esa condición de 0 de J y 1 de K, vamos a ocasionar el estado de reset,
y recordemos el estado de reset J0 y K1 nos provoca que en Q haya un 0 y en Q negada haya un 1. Por lo tanto, vean como Q, que venía en 1 porque estaba en el estado de set, ahora pasa a 0 y finalmente Q negada, que venía en 0 por estar ahora en el estado de reset, va a pasar a nivel alto. Seguimos en ese instante de tiempo y veamos ahora qué es lo que va a pasar. Nos vamos al tercer flanco de subida. En el tercer flanco de subida, vean cómo J, que venía en 0, pasa a 1 y K se mantiene en 1. Si vamos a la tabla de verdad, J y K, nos damos cuenta que cuando el flanco de subida en la señal de reloj se alcanza, entonces vamos a provocar la basculación, es decir, el intercambio de valores. Por tanto, como J vale 1 y K vale 1, entonces Q, que venía en 0, va a bascular o se va a cambiar de valor y va a pasar a 1. Y Q negada, que venía en 1, va a pasar a 0. Cambiaron de valor, tanto Q como Q negada. ¿Hasta cuándo van a volver a cambiar de valor? Recordemos, mientras que J y K permanezcan en el estado alto, el flip-flop va a bascular. Y eso lo podemos ver en el cuarto impulso. En el flanco de subida vemos que J y K siguen manteniendo el valor de 1 y Q, que venía en 1, va a tener que bascular y va a pasar a 0 y Q negada, que venía en 0, va a pasar a 1. Este proceso se va a repetir en cada flanco de subida de la señal de reloj, siempre y cuando, recordemos, J y K permanezcan en un estado alto. Para terminar, vamos a ver el funcionamiento del flip-flop JK. Tenemos la entrada J, tenemos la entrada K, tenemos la salida de Q y tenemos la salida Q negada, que debe ser complementaria. Tenemos acá el generador de funciones que está ingresando una señal de reloj a la terminal correspondiente. Entonces, si tenemos en J el valor de 1 y en K el valor de 0, tenemos que provocar el estado de set. Entonces este debe estar siendo Q en 1 y este Q negada debe ser 0. Y vemos lo que sucede. Ahora invertimos y ponemos a J en 0 y a K en 1. Ahora deben encender Q negada y Q debe estar en 0, porque ese es el estado de reset. Continuamos. ¿Qué pasa si nosotros ahora ponemos a K en 0 y tenemos a J en 0? Recordemos que es un estado de no cambio. Cuando demos play se debe mantener Q negada en 1 y Q en 0. Ahí está. Y finalmente vamos a provocar ese estado de basculación, que es lo que hace diferente al flip-flop JK de los demás. Tenemos en J1 y tenemos en K1. Y cuando demos play van a estar basculando, o sea, van a estar alternando los valores de Q y de Q negada. Uno de 1 a 0, acá arriba 1, 0, y vemos cómo se está basculando. Esto sería todo referente a la explicación de los flip-flops. Gracias.